y salud de precisión. Es fundador y presidente de la United Federation of Science, organización dedicada a fortalecer los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación y a democratizar el conocimiento. Ha participado en espacios nacionales e internacionales vinculados con el sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno de México, y ha asesorado a instituciones, gobiernos y agrupaciones empresariales en la creación de hubs de innovación con impacto social, económico y ambiental. Con reconocimiento de alto nivel en México y en el extranjero, hoy es una de las voces emergentes de la gobernanza del conocimiento, convencido de que el conocimiento es la mayor ventaja competitiva de la humanidad, si lo gobernamos con responsabilidad, visión de futuro y sentido humano. Reciban con un fuerte aplauso a César Aspiros. Súper, pues muchas gracias por esta invitación y es un gusto en verdad estar aquí con ustedes. Esta breve ponencia que les voy a dar va más enfocada a ciencia que a videojuegos y es parte también de mi historia. Por favor, la siguiente diapositiva. Todas las historias de muchos quienes estudiamos ciencia inician con mentes curiosas. Yo, a la edad de 12 años, decidí, gracias a una maestra de biología que me propuso estudiar la licenciatura en Ciencias Genómicas, tuve esa meta muy fija durante 6 años. Y durante esos 6 años me fui preparando para que en 2019 yo aplicara a la convocatoria de la UNAM y así ser seleccionado entre los 14 estudiantes que formarían parte de esta generación. Siguiente diapositiva, por favor. Durante mi experiencia académica tuve la oportunidad desde muy temprano en mi formación de incluirme en espacios de investigación y sobre todo de formar parte de una gran institución que es el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. Durante ese periodo y otras oportunidades que tuve durante la pandemia, me fui involucrando en el quehacer científico, sobre todo en campos de investigación y experimentación. Durante este proceso me pude dar cuenta de las verdaderas necesidades que tiene el sector y sobre todo de la importancia que tiene la investigación en México. También durante este proceso tuve la oportunidad de conocer las necesidades y sobre todo acercarme de primera instancia a quienes están a la vanguardia del conocimiento y quienes día con día dedican sus vidas para que el conocimiento avance. Durante este momento fue que pude llegar a una conclusión muy realista y es que la ciencia en sí misma no cambia el mundo, sino las personas que deciden utilizarla. Esas son las verdaderas voces que están transformando no solo en México, sino en el mundo entero todo el desarrollo tecnológico y la innovación. Nos están ayudando a que la humanidad dé un paso más hacia el futuro. Durante este proceso, yo tuve la gran oportunidad de llevar a cabo la fundación de mi propia organización, llamada la Federación Unida de Ciencia. Gracias a esta organización que durante años estuve trabajando, di un paso más adelante y me atreví a hacer algo que jamás se había hecho en México: visitar el territorio académico e ir a las entidades federativas, acercarme a toda la comunidad para conocer esas historias y para conocer qué es lo que realmente se necesita en la ciencia y en la tecnología en México. En este momento, una antes, por favor. En este punto es cuando empecé a hacer menos escritorio y más territorio. ¿Y qué lecciones me dejó esta experiencia? La primera de ellas es que la comunidad científica normalmente no es lo que parece. Y aquí me gustaría explicarles el por qué. Cuando nosotros hablamos de los científicos, normalmente tenemos esta imagen idealizada de las personas con bata que están mezclando sustancias de diferentes colores en un laboratorio. Pero realmente los científicos van más allá de esas batas y van más allá de esos laboratorios. Muchos de ellos están en campo, muchos de ellos ni siquiera están en el campo de las ciencias exactas o la biología, sino están en las humanidades y en las ciencias sociales. Son todas esas historias y son todas esas personas las que realmente están haciendo que el conocimiento progrese. De igual manera, el camino es mucho mejor acompañado que solo. Hace un momento, Denzel dijo algo muy importante, y es que cuando nosotros, quienes decidimos hacer activismo científico, nos damos cuenta en una primera instancia que suele ser un reto, ya que somos pocos en México quienes lo hacemos. Somos pocos quienes nos atrevemos a salir de los laboratorios e ir a donde la ciencia realmente nos necesita. Y es en estos espacios cuando te das cuenta que siempre va a haber más personas como tú que están queriendo cambiar la situación. Personas que no quieren depender de becas, sino que quieren ir más allá, quieren viajar a otros países para seguir formándose y en algún momento también regresar a México a retribuir todo ese aprendizaje que pudieron lograr en el extranjero. Son esos momentos cuando uno se da cuenta que entre más seamos, es mucho mayor el impacto que podemos lograr tanto en México como fuera de este país. Y también durante este proceso tuve a bien acercarme
a instituciones fuera de la academia, porque también tenemos esta idea un poco sesgada, que cuando hablamos de ciencia solo podemos hablar de los científicos y de la comunidad científica o académica, cuando en realidad la comunidad científica va más allá de solamente la academia. Tenemos cámaras empresariales que la mayoría de ellas tienen ejes de innovación, de desarrollo tecnológico y hasta de ciencia. De igual manera me acerqué a funcionarios, tanto federales como locales, legisladores, tanto locales como federales, para conocer también la perspectiva legislativa, para saber cuáles son los trabajos que se están haciendo desde lo local y que además esos potencialmente se puedan escalar a nivel nacional. Y es ahí cuando también comprendí que la ciencia tiene muchos idiomas, y a lo que me refiero es, no es lo mismo hablar de ciencia con un político, con un académico, con un empresario, y por eso es muy importante cuando uno se acerca a estas instituciones, saber con quiénes vamos a estar platicando, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus capacidades y con base en eso poder desarrollar un diálogo que sea fructífero bilateralmente. Fue ahí y ya teniendo este ejercicio que hice durante 3 años dedicados al territorio, 3 años dedicados a acercarme a las instituciones y a las personas. Y fue ahí cuando tomé una gran decisión que era ya no estar 100% en los espacios de investigación científica, sino poder dedicarme a conectar a los actores quienes están haciendo que la ciencia tenga un impacto social, tenga un impacto económico o tenga un impacto ambiental. Siguiente, por favor. Gracias a eso fue que di un salto de fe, ya que somos pocos quienes nos hemos atrevido a incursionar en este campo que hoy en día se le conoce como la interfaz ciencia, política, diplomacia. Y fue ahí cuando empecé a dar también una oportunidad a mí mismo de conocer nuevas cosas, de participar en nuevos espacios. Tuve a bien estar participando, la imagen que están viendo en pantalla fue cuando se seleccionaron a los 20 líderes sociales de México y quienes tuve el placer desde la cancha científica y tecnológica representar el activismo científico que se hace en México. Siguiente diapositiva. También fui seleccionado como uno de los 40 jóvenes más influyentes de América Latina y justamente en este evento tuve a bien impulsar y seguir impulsando una agenda de innovación inclusiva donde nadie se quede fuera y donde nadie se quede atrás. Siguiente. Igualmente tuve a bien participar el año pasado, que ese es uno de los últimos logros de este camino que decidí recorrer desde 2022, ser seleccionado como uno de los 200 líderes emergentes del mundo y participar en la Convención de Líderes Mundiales, donde pude llevar una agenda de innovación y una agenda sobre todo más avanzada, que ahorita les platicaré un poco al respecto, sobre gobernanza del conocimiento a los espacios internacionales de toma de decisiones. Siguiente. Igualmente tuve a bien formar parte de la primera delegación de embajadores, que fue un programa extraordinario que lanzó la Secretaría de Economía hace unos años en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas en México. En él tuve a bien formar parte de esta primera generación, totalmente con una agenda, sí, ligada a ciencia y tecnología, pero decidí agregarle también un factor fundamental que es la perspectiva de juventudes y cómo nosotros desde las juventudes vivimos la ciencia. Siguiente. Igualmente, gracias a la Oficina de las Naciones Unidas en México y a ONU Habitat a nivel regional, me incorporé al clúster de expertos para la iniciativa de calidad de vida en su edición de América Latina y el Caribe, donde nuevamente tuve a bien sí representar a las juventudes, pero también llevar una perspectiva de cómo la ciencia y la tecnología están ayudando a mejorar la calidad de vida de todas las personas y cómo aquí en México es fundamental avanzar y en Latinoamérica evidentemente para crear una ciencia y una tecnología más inclusiva. Siguiente. Y bueno, como toda aventura, como todo viaje, creo que se llega a un momento de inflexión, se llega a un momento hito donde era parte de ese gran sueño que tuve a los 12 años, siendo un joven oaxaqueño, tuve a bien soñar muy alto y en 2024 se logró ese gran hito. Siguiente diapositiva. Y fue ahí cuando, gracias al Gobierno de México, principalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, formé parte de la Delegación Oficial de México para el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, donde desde ahí empecé a llevar la agenda de innovación ya hacia un campo multilateral y sobre todo impulsando que ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para el desarrollo sostenible y para la cooperación entre las naciones en los años por venir. Y fue estando en Naciones Unidas y viviendo esta experiencia, sobre todo con homólogos míos de otros países, cuando me di cuenta que el camino de la ciencia sí inicia en el laboratorio, inicia en los espacios académicos de investigación, pero no debe de quedarse ahí y lo mejor es que trascienda.
Y es ahí cuando empecé yo a construir, de poco a poco, comprender también el camino, ¿no? Donde sí, después de la investigación se genera el conocimiento, un conocimiento que se puede ocupar para asuntos legislativos, para asuntos de toma de decisiones de políticas públicas, y que conforme vayamos avanzando en este camino, el ideal y el destino al cual debe de llegar ese conocimiento es la sociedad, son las personas y son quienes de alguna manera, tanto jóvenes como adultos, estamos viviendo en este mundo compartido. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando regresé a México, me hice una pregunta muy importante y fue ahí cuando también decidí, junto con un consorcio de más de 80 instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, que les pregunté, ¿qué pasaría si México pudiera gobernar su conocimiento? Y fue así como este consorcio trabajamos de manera rápida y sobre todo coordinada. Ya llevábamos varios años de interacciones, de eventos, de muchas actividades, donde lo único que hicimos fue aglomerar todas esas anotaciones y conclusiones de esos años y crear el Plan Nacional para la Gobernanza de la Ciencia y la Tecnología. Por el tiempo, lamentablemente no podré explicarles mucho sobre este plan, pero estaré muy gustoso de quienes estén interesados compartirles más detalles sobre ya que es un plan bastante robusto que tiene diferentes ejes, específicamente son 4 ejes temáticos que desglosan 10 ejes de acción y que a su vez aglomeran 48 ejes operativos, y que es un plan que beneficia a sociedad, academia, sector público y también a sector privado. Siguiente. Durante mi estancia en Naciones Unidas y el tiempo que pude dialogar en los espacios a nivel internacional, siempre traté de reafirmar que sí, las decisiones científicas y tecnológicas que se están tomando hoy, porque actualmente estamos aquí para hablar de videojuegos. Hace unos meses se reunieron en Naciones Unidas para hablar de inteligencia artificial y son temas que sabemos que son necesarios, que son importantes. La tristeza es que no se están avanzando de la manera tan rápida como el conocimiento avanza y que hoy por hoy estamos ya rezagados, muy rezagados en legislación, en políticas públicas, en estos temas. Y es así como con este ideal humanista con el que he trabajado a lo largo de estos años, decidí dar esta frase, ¿no? Que el conocimiento y cómo se debe de gobernar debe de tener una visión de futuro, un gran compromiso por el presente, pero sin dejar atrás el respeto por el pasado, por el conocimiento ancestral, por el conocimiento histórico, por el conocimiento cultural que tenemos tanto en México como de manera colectiva como humanidad. Siguiente diapositiva. Y entonces, pues retomando la pregunta de esta ponencia, ¿y para qué sirve la ciencia? Pues les puedo decir que la ciencia no sirve para ganar premios, no debería de ser el ideal solamente sacar publicaciones y tener un rating anual de muchas publicaciones, tampoco debe de hacerse para recibir posgrados honoris causa, sino la ciencia en su esencia más pura debe de ser para mejorar la calidad de vida de las personas, para quienes están dependiendo del sistema científico y tecnológico y quienes muchas veces sufren las historias más difíciles del sistema actual y de cómo se ha estructurado tanto en México como en el mundo durante los últimos años. Siguiente diapositiva. Y bueno, es parte esencial de el conocimiento, es un recurso que cobra más valor cuando se comparte. Si nosotros analizamos la historia humana, desde hace 300,000 años que Homo sapiens ha estado en este planeta, ha demostrado que compartir conocimiento entre nosotros nos ha llevado un paso más lejos. Nos llevó a la luna, nos llevó a conocer el código genético, nos llevó a responder muchas preguntas que hace muchos años se hacían y que hoy en día nos seguimos haciendo preguntas y que yo espero que en los años por venir sigamos respondiendo esas preguntas. Siguiente. Así que la pregunta nunca fue ¿y la ciencia para qué? La pregunta realmente importante y la que debemos de estar haciendo en los espacios públicos, desde las instituciones académicas hasta las instituciones privadas, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con el conocimiento? Debemos de gobernarlo de manera responsable, porque también de manera histórica sabemos que cuando el conocimiento no se utiliza dentro de marcos adecuados, lamentablemente se puede convertir en armas, se puede convertir en situaciones bastante desastrosas, pero que también el conocimiento, cuando se sabe ocupar de manera correcta y sobre todo con un marco de cooperación intersectorial, se logran hacer cosas extraordinarias, que es lo que vimos en la pandemia. Es impresionante cómo en el periodo de 2020 a 2022 logramos de manera histórica
hacer una nueva generación de vacunas y atacar a una pandemia que durante 2 años nos enclaustró en nuestras casas. Eso fue gracias a la cooperación científica internacional, quienes trabajaron de manera unificada y logramos salir de una pandemia que sin esa cooperación yo creo que hasta el día de hoy seguiríamos encerrados en nuestros hogares. Así que el conocimiento debe ser para eso, debe de gobernarse para las personas con una perspectiva en el cuidado del medio ambiente, pero a la vez preocupándonos por las generaciones futuras. Siguiente. Y bueno, les agradezco este espacio para escucharme, para poder compartir esta historia que durante años se han construido. Me encanta ver a muchas juventudes aquí en el público porque yo así inicié en algún momento, creyendo en las imposibilidades, creyendo que eran sueños muy grandes y que bueno, cuando yo estaba en Oaxaca en algún momento quería formar parte de las personas que están cambiando al mundo y durante muchos años, mucho trabajo, sí, sacrificios, pero se logró. Y espero que en los años por venir cada vez más personas se unan a la alianza que se ha creado alrededor del Plan Nacional y de todo el movimiento, porque les aseguro que la siguiente revolución que va a tener la humanidad no va a ser una revolución política, no va a ser una revolución religiosa, no va a ser una revolución industrial, va a ser una revolución del conocimiento. Muchas gracias.